¿Listo? Entonces, hoy vamos a comenzar con propiamente el capítulo 1 del curso de cálculo 2, que es el tema de integrales impropias. Entonces, para introducir o para entender qué es lo que queremos generalizar, ¿verdad? Casi muchos de estos temas son generalizaciones de conceptos estudiados anteriormente en el curso de cálculo 1. Entonces, para entender qué es lo que queremos, cuál es el concepto que queremos extender, recordemos el concepto que sí conocemos de cálculo 1, que es el de la integral definida. Podríamos llamarlo integral propia. Entonces, les voy a compartir la pizarra. Vamos a quitar esto. Aquí, listo. Ok, ahí está. Me avisen si pueden ver la pizarra, ¿sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 1. El pasado fue básicamente el capítulo 0 de integrales. Profe, ¿Sí? ¿usted va a trabajar así o con diapositivas o, por ejemplo, también se apoya del libro? Los apuntes que están que están en la página. Sí, o sea, usted va a trabajar así, como haciendo los resúmenes y todo. O sea, digamos, me refiero como para uno irlo completando en el cuaderno de uno también, ¿verdad? Sí, eventualmente voy a utilizar ejemplos del folleto, ¿verdad? Bueno, de hecho, Ok. bueno, creo que ustedes, sí, ¿verdad? Están disponibles ya. El capítulo 1 sí está disponible en el entorno. Eh, entonces sí, de vez en cuando tal vez vamos y utilizamos los apuntes del curso, no, no sé si por decirlo así, el libro del curso, tal vez no tener que estar escribiendo tanto yo en la pizarra, pero sí, no, de momento, pues usemos esta pizarrilla. Ok, está bien, muchas gracias. Ok, entonces, recordemos primeramente, la integral tiene dos aspectos, ¿cómo lo digo? Hay dos conceptos de integral que uno estudia en el curso de cálculo, ¿verdad? Está el que repasamos la clase anterior, que es el de la integral indefinida. Eh, mm, bueno, de hecho, tal vez, a mí no me gusta, tal vez de hecho, no le voy a llamar así. De hecho, estoy escribiendo con esto, disculpe. Tal vez voy a llamarle integral, simplemente voy a llamarle antiderivada, ¿verdad? Tal vez para no confundirlo. Entonces, existen dos conceptos, ¿verdad? Uno que es el concepto de antiderivada, ¿verdad? Que usualmente se llama integral indefinida. ¿Qué fue? ¿Verdad? Que literalmente, ¿verdad? Es la operación inversa a la operación de derivación, que se denota mediante este símbolo, ¿verdad? El símbolo de la integral, ¿verdad? Que es como esta S, alargada. Ahora, existe otro concepto muy, eh, ¿cómo le llamo? Digamos, muy cercano, que es el concepto de la integral definida. A todas luces no tienen nada que ver, ¿verdad? Tal vez puede ser un poco confuso, porque realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué es la integral definida? Básicamente es el nombre que se le da a la operación, eso es otra operación, ¿verdad? La antiderivada es la operación inversa a la derivación, y la integral definida es una operación que lo que hace es algo completamente distinto, que es que calcula el área bajo la curva. Entonces, noten, ¿verdad? Así como lo estoy escribiendo, una cosa y la otra pareciera que no tiene nada que ver, ¿verdad? Si no hubiese dicho integral definida e integral indefinida, pues realmente no pareciera que exista una conexión entre ambos conceptos. Entonces, el segundo concepto, ¿verdad? El de la integral definida, lo que hace es que usted toma una función, digamos que esta función es mi función f de x, en cierto intervalo, digamos que este dibujo está pintado en el intervalo desde A hasta B, y lo que hace esta operación es pintar,
el área delimitada por esa región, ¿verdad? Entonces, vea que estoy haciendo cosas que a priori no tienen nada que ver una con la otra, ¿verdad? El concepto de antiderivación, ¿verdad? Al cual estamos asociando este símbolo o esta notación, a priori no tiene nada que ver con el cálculo que acaba, ¿verdad? Este dibujo que acaba de hacer yo, pues tiene muy poco que ver con una antiderivada, ¿verdad? ¿Cómo es que denotamos la integral definida? ¿Verdad? Esta área que está pintada en rosado se denota, ¿verdad? Aquí simplemente estoy escribiendo un símbolo para representar esta área pintada, es con un símbolo que se parece demasiado, por no decir que es exactamente el mismo que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, si quiero que quede claro que estoy escribiendo dos cosas que se parecen demasiado, pero que a priori no tienen nada que ver una con la otra, ¿verdad? Una cosa es calcular una antiderivada, ¿verdad? ¿Qué función derivada me da, ¿verdad? El seno, el coseno, 1 entre x, lo que sea, ¿verdad? Y otra cosa es pintar una región delimitada por una curva. Ahora, pregunta, ¿por qué se utilizan o se denotan, por qué se denotan estas ideas o estos conceptos, estas operaciones, esas operaciones tan igualmente, tan similares, ¿verdad? Tan similares. ¿Cuál es la conexión que existe entre una cosa, entre una operación y la otra? ¿Verdad? Son dos cosas completamente, a simple vista, completamente distintas, ¿verdad? Una cosa es calcular una antiderivada y otra muy distinta, pintar una, una sombra, ¿verdad? Aquí, una región en el plano. ¿Qué es lo que conecta estas dos ideas que justifica que se utilicen estos símbolos que prácticamente son el mismo? ¿Verdad? Si ustedes a este símbolo de abajo le quitan el, el A y el B, o sea, si usted a esto se le olvidó ponerle esto, le queda exactamente el mismo símbolo. Y la relación pareciera que no existe. O sea, lo que yo quiero que ustedes me digan es qué relación existe entre uno y el otro. Profe, que proviene de una, o sea, de una derivación. ¿Qué cosa? Es que, vamos, ¿a dónde? Porque el primero, la antiderivada, está asociado a la derivada, claramente. ¿Verdad? Es la operación inversa a calcular una derivada. Ahora, el segundo, pues yo no veo aquí rectas tangentes, ¿verdad? No veo, visualmente es difícil de ver una relación con el concepto original de la derivada o de la antiderivada, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, estoy escribiendo básicamente el mismo símbolo, ¿verdad? La diferencia es mínima, ¿verdad? Lo único que estoy incluyendo son de los bordes, digamos, los límites, donde empieza y donde termina el dibujo, y estoy escribiendo básicamente el mismo símbolo cuando no veo algo que realmente me diga, esas cosas son la misma. ¿Verdad? Y también para hacerlo todavía más distinto, ¿verdad? Esto es una función, ¿verdad? ¿Qué función derivada me da f de x, ¿verdad? Esto es una función. Bueno, inclusive ni siquiera, esto es una familia de funciones. Recuerde que si yo a esto le sumo una constante, sigue siendo una función con la que cumpla con la misma propiedad. Entonces, lo que esto calcula, la operación, me devuelve a mí una función. ¿Qué es esto? Esto es un número, ¿verdad? Esto es, no sé, un metro cuadrado. Digamos que eso fue lo que yo pinté, ¿verdad? Agarré, no sé, un galón de pintura, el galón me cubre un metro cuadrado y fue lo que yo gasté, un metro de pintura, un metro cuadrado de superficie, fue lo que pinté. Entonces, noten que no solamente denotan, ¿verdad? O, vamos, hacen cosas distintas, sino que hasta, ¿verdad? Ni siquiera ni siquiera como que tienen la misma unidades, ¿verdad? Eso me da, no sé, funciones y esto me da un número, ¿verdad? Esto me da 1, 2, 3, pi, ¿verdad? Algo, un número. La pregunta que les repito, ¿por qué
escogemos denotar cosas a priori tan distintas con el mismo símbolo? ¿Cuál es la conexión? A ver, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? Así es que hay conexión, ¿sí, verdad? ¿Cuál es la conexión entre este símbolo y este símbolo? O sea, pareciera que debería haber una conexión, ¿verdad? ¿Por qué escogimos básicamente el mismo símbolo para anotar cosas que parecen ser tan distintas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Y también, ¿verdad? No quiero que no quiero que justifiquen, no quiero que me den una demostración, no quiero que, ¿verdad? Sino que cuál es la razón de fondo para que estas dos operaciones tan disímiles estén tan íntimamente relacionadas. Porque están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Existe una razón por la cual el símbolo básicamente es el mismo. Profe, Sí, que son sí, integrales adelante. propias. ¿Perdón? Porque son integrales propias. Bueno, ese es el nombre, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Tal vez por eso lo quise, ¿verdad? Tal vez únicamente usemos, ¿verdad? Este símbolo denota la antiderivada y este otro símbolo denota el área bajo la curva. Olvidémonos de momento que le hemos dado un nombre similar, porque también es confuso, ¿verdad? Tienen nombres similares, tienen notaciones que se parecen mucho, pero realmente lo que hacen son dos cosas muy distintas. Una operación, lo que me calcula es la antiderivada, es la operación inversa a otra operación, ¿verdad? La derivación. Y el otro símbolo lo que hace es calcular el área bajo la curva. A priori, ¿verdad? De nuevo, tal vez ni siquiera tendría sentido darles nombres parecidos, ¿verdad? Decir que esto es la integral definida y esto es la integral, perdón, indefinida y definida, ya es como saber la respuesta, es como que yo ya sepa la respuesta a esta pregunta. Entonces, bueno, démosles nombres también muy parecidos. Pero de momento, entonces, enfoquémonos en lo que hace cada una de ellas. Una de ellas calcula la antiderivada y la otra calcula el área bajo la curva y existe, porque sí existe, una razón que conecta estas dos operaciones de una forma ya casi que son la misma. Ahora sí, Profe, ¿quién entra mano? profe, ¿me Ignacio, escucha? te escucho muy bajito, pero sí se escucha. Sí, profe. Yo diría que es, profe, porque se utiliza la misma operación, solo que en el caso de la indefinida, no se está definiendo en qué, digamos, en qué área se quiera o se podría averiguar en qué, digamos, en qué rango se podría averiguar el área bajo la curva, sino que en la definida ya, digamos, sí se está definiendo. Pero digamos, como digo, digamos, yo creo que es por la misma operación. Más o menos, digamos, no quisiera que utilicemos es que, de nuevo, tal vez fue error mío haber empezado recordando, utilizando esta palabra y usando esta otra, ¿verdad? Definida e indefinida, pues ciertamente, ¿verdad? Lo de definida tiene que ver con que estamos definiendo un intervalo donde consideramos cierta operación. Ahí tal vez fue error mío haber utilizado estas palabras desde el puro principio, cuando quería hacer el énfasis de que no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, estamos descubriendo cuál es la relación que existe entre una y la otra. Pero entonces, únicamente enfocándonos en lo que hace, no en cómo se llama, sino en lo que hace. Una operación calcula la antiderivada, otra operación calcula el área bajo la curva. Olvídese de que a alguien se le ocurrió ponerle el mismo nombre. Eso fue un error ahí poco, ¿verdad? Mío, haberlo recordado. Son dos operaciones. Una operación lo que hace es que devuelve lo que la derivada hizo, o sea, lo deshace. Y otra operación muy distinta y aparentemente totalmente distinta, o sea, que no hace nada que ver, es calcular, o sea, pintar una región. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuál es esa relación que a posteriori justifica
llamarles básicamente igual, utilizar básicamente la misma notación. Profe, ¿Sí? o sea, es como confusa la pregunta, ¿verdad? Pero digo, o sea, es porque se resuelven casi, o sea, se resuelven igual, solamente que se usa el teorema del fundamental de cálculo, que simplemente se utilizan, digamos, los límites de integración, pero, o sea, para resolver una indefinida hay que hacerla definida y luego se agregan los límites. Ok, usted lo dijo, dijo la frase correcta. El teorema fundamental del cálculo es el enlace entre los dos conceptos. ¿Qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? De hecho, tal vez antes de recordar lo que dice el teorema fundamental del cálculo, hagamos un ejemplo. Ahora, vamos a hacer dos ejemplos. Calculemos el área bajo la curva, entre un punto A y B, de la función constante 1. De nuevo, aquí estoy escribiendo, no estoy diciendo calculemos una integral, no, estoy diciendo lo que estoy escribiendo, lo que realmente quiero que calculemos. Quiero calcular, este símbolo lo que representa es un área. ¿Cuál? Bueno, dibujémosla. En este caso la función es muy sencilla, entonces la puedo dibujar con facilidad. Es la función constante 1, ¿verdad? Esta función pasa por el punto 0,1. Entre, digamos, los límites en los cuales voy a pintar es, no sé, hay un número A y un número B. Entonces, lo que representa el símbolo que está a la izquierda, no tiene nada que ver a priori ni con una integral, ni con una derivada, no, nada, es un área. En este caso, ¿cuál es esa área? Bueno, el área en este caso sería, cuando yo pinto, esta región, ¿verdad? Bueno, en este caso, como la función es sencilla, lo que me queda es, bueno, me salí un poco me salí un poco los bordes, pero lo que estoy pintando es un rectángulo. Entonces, en este caso, este símbolo, lo que me calcula es el área de un rectángulo de altura de 1, las alturas del triángulo, y base, ¿cuál es la base de ese rectángulo? Vea, ¿sabes? ¿Perdón? B menos A. B menos A, ¿verdad? Es la diferencia entre, digamos, el punto más grande y el punto más pequeño, ¿verdad? Esta base tiene longitud B menos A. Y esto es un cálculo que todos podemos hacer. ¿Cuánto es el área de un rectángulo con base B menos A y altura 1? Y base por altura, ¿verdad? Esto sería B menos A. Listo, ¿verdad? Aquí, nota que no estoy utilizando, ¿verdad?, ningún teorema, no integré, no hice nada. Aquí calculé literalmente lo que este símbolo representa. Ese símbolo representa el área bajo la función 1 definida en el intervalo A, B, y es lo que está pintado. Entonces, de nuevo, entonces, este símbolo tiene que ver con un número. ¿Cuál? El área de esta curva, el área bajo esta curva, que en este caso resulta ser un área bastante sencilla, es el área de un rectángulo, y lo calculo con facilidad. Hagamos otro más. Calculemos el área bajo la curva de la función x, de nuevo también en intervalo A, B. Entonces, de nuevo, aquí no estoy utilizando ningún teorema fundamental de nada, estoy literalmente interpretando lo que todos estos símbolos significan. ¿Qué significan? Sí, agarre la gráfica de la función y igual a x, en este caso me queda esto, y pinte lo que está por debajo de esa gráfica en el intervalo A, B. Entonces, lo que tengo que pintar es literalmente lo que está por debajo
de esta gráfica, ¿no? Entonces, lo que estoy pintando sería esto. ¿Okay? Esto es lo que estoy calculando. De nuevo, aquí no estoy utilizando ni integrales ni derivadas, no, ¿verdad? Estoy literalmente interpretando lo que significan esos símbolos. Ahora sí, ¿cómo calcula esto? Esto es, ¿verdad? Esto es el área. ¿De qué figura? ¿Cómo se llama esa figura? Trapecio es. Eso es un trapecio. Es el área de un trapecio. Solo que bueno, aquí el trapecio lo tengo acostado, pero usualmente uno dibuja el trapecio, digamos, de pie, ¿verdad? Entonces, este trapecio, para calcular el área del trapecio, ¿alguien se recuerda cómo se calcula el área del trapecio? Creo que era base mayor más base menor dividido entre 2 por la altura. Correcto, entonces es base mayor, voy a llamarle base mayor, así, este es base menor, voy a llamarlo M, y la altura, voy a llamarlo H, y la fórmula para calcular el área de un trapecio es la que el compañero nos acaba de decir, es la mitad de la base mayor más la base menor multiplicado por la altura. Perfecto, esa es la fórmula, ¿verdad? Es fácil de calcular, ¿verdad? Porque esto es como un cuadrado al cual le quito un triángulo, entonces calculo todo y a eso le quito un pedacillo, ese pedacillo se calcula fácilmente y al final obtengo esta fórmula. ¿Cuál es la base mayor de este trapecio? En este caso, ¿verdad? La base mayor de este trapecio sería esta altura. Bueno, aquí, como aquí está parado y aquí está acostado, sería este segmento. ¿Cuánto mide ese segmento de este trapecio? Esta es la gráfica de y igual a x. Entonces, ¿cuál es esta altura? B menos A. No, la altura. B menos A es igual que A, Disculpe, sí. la base, ¿verdad? Esto es B Perdón. menos A. Entonces aquí ¿cuál sería? Esto sería más bien la H, ¿verdad? Esto sería la altura, en este caso, ¿verdad? Porque está acostado, sería B menos A. Pero ¿cuál es la base mayor? F de B. F de B, pero ¿quién es F? Esto es F de X. F de X es X, ¿verdad? Es la gráfica, es la identidad. Entonces, ¿cuánto es F de B? F de B es B, ¿verdad? Entonces, la base mayor es B. ¿Cuál es la base menor? Pero creo que ahí lo escribió mal, si no estoy equivocado. ¿Dónde? En la base mayor, no. La base Es que mayor, usted ¿sí? puso como que H. Ok, sí, es que ya vi. No sé si, disculpe, No, fui yo. esto sería H, ¿verdad? Porque aquí lo puse de pie, Sí, pero aquí sí, estaba acostado, es que no lo vi así, sí, perdón. ¿verdad? Entonces, esta sería la base mayor y la base menor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la longitud de este segmento? Sería igual. Sería A. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estos cálculos y la fórmula conocida del trapecio, el área bajo la curva de la función identidad en el intervalo A, B sería un medio de base mayor más base menor, me quedaría B más A, ¿verdad? B es la base mayor, A es la base menor, multiplicado por la altura, solo que en este caso la altura es B menos A. Y esto es, voy a escribirlo de esta manera, es un medio, recordemos la fórmula notable, ¿verdad? Tengo B más A multiplicado por B menos A, esto es la forma en que se factoriza la diferencia de cuadrados. Esto sería B cuadrado menos A al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tal vez voy a escribirlo de esa manera, esto es un medio de B cuadrado menos un medio de A al cuadrado. ¿Ok? Vamos bien, ¿verdad? Aquí, y vea que, de nuevo, no estoy aplicando ni derivadas ni integrales, ¿verdad? No existe de momento una relación
que tal vez justifique el hecho de haber escogido esta notación tan poco sugerente para denotar, bueno, porque tal vez alguien dice, bueno, ¿por qué no le puso así? Área de X desde A hasta B. Esto es una notación más sugerente de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy calculando un área de esta función en este intervalo. Me parece que es una notación tal vez un poco más sugestiva del cálculo que realmente estoy haciendo. Pero no, a alguien se le ocurrió utilizar una notación un poco extraña que usa el símbolo de integral. Ese símbolo que está ahí adentro es el símbolo de la antiderivada. Ok. Entonces, de momento, pues, estos son los cálculos que podemos hacer fácilmente, ¿verdad? El cálculo del área de un rectángulo, perfectamente se calcula, es B menos A. El área bajo un trapecio, el área de un trapecio, ¿verdad? Sería el área bajo la función identidad desde A hasta B, y obtuvimos esta fórmula. Bueno, no sé, uno podría intentar, pues, bueno, no lo vamos a hacer, al menos hoy, uno podría intentar calcular el área bajo la curva, por ejemplo, de la función x al cuadrado, ¿verdad? Solo que ahora, ¿qué es lo que pasa cuando usted intenta, cuando usted intenta hacer este cálculo, el área bajo la curva de una parábola, básicamente, ¿verdad? Pues ahí tenemos nuestra parábola, ¿verdad? Es esta. Esta es y igual x al cuadrado, digamos que por aquí está A y por aquí está B. Entonces ahora usted tiene que pintar una región donde el techo, bueno, en este caso, ¿verdad? El borde ya no es una recta, ¿verdad? Antes sí, el borde era una recta, y el techo, en el ejemplo anterior, también era una recta. Entonces, ahí podemos aplicar fórmulas geométricas conocidas, como por ejemplo el área de un rectángulo, el área de un trapecio, pero ya en este ejemplo es mucho más difícil intentar, por ejemplo, aplicar la geometría que uno conoce, digamos, del colegio, ¿verdad? Porque ya esto no es una figura conocida, ¿verdad? Ya nos tocaría pintar una región cuya, cuya gráfica no es una región conocida. Entonces no podemos aplicar las ideas que acabamos de ver. ¿Alguien recuerda cómo podemos calcular esa área? ¿O qué es lo que hace uno, por ejemplo, en cálculo 1 para calcular esta área? ¿Qué es la idea fundamental del cálculo? ¿Verdad? No el teorema, la idea fundamental del cálculo. ¿Cuál es, vamos a decir, ¿verdad? La idea, o digamos, el cálculo, ¿verdad? Como objeto de estudio, ¿verdad? Como entidad matemática, básicamente, ¿cómo lo podemos llamar? La ciencia, es la ciencia de la aproximación. Es la ciencia, el estudio tal vez, de la aproximación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en el curso de cálculo 1 para calcular esta área? Bueno, no la calcula directamente porque no sabemos cómo hacerlo, sino que la aproximamos. Entonces, en vez de calcular esa área, si buscamos un número cercano, ¿cómo? Calculando áreas de rectángulos, ¿verdad? Los rectángulos sí lo sabemos calcular, sí sabemos calcular el área de un rectángulo. Entonces, uno aproxima esta área mediante el área de varios rectángulos, ¿verdad? Que caen por ahí. ¿Recuerdan? Sí. Que es lo que uno llama las sumas de Riemann. Entonces, uno calcula un montón de rectángulos que estén, ¿verdad? Como que estén encajados dentro de esta región, ¿verdad? Y eso nos va a dar no la respuesta correcta, no lo que yo ando buscando, sino una aproximación. Y esa aproximación se hace cada vez mejor entre más finos usted dibuje esos rectángulos, ¿verdad? Entre más fino usted haga el dibujo de ese rectángulo, es básicamente como si estuviera pasando líneas verticales. Bueno, al final de cuentas, para pintar esa región, usted lo que tiene que hacer es pintar un montón de líneas verticales, ¿verdad? Si lo pintamos de esa manera. Entonces, el área bajo la curva, usted la puede aproximar mediante áreas de rectángulos.
Entonces, no voy a hacer el cálculo, ¿verdad? No voy a hacer el cálculo en este momento, pero usando esta idea, usando esta idea, no es difícil, porque realmente no es difícil. O sea, no es difícil. No es difícil calcular que el área bajo la curva de la función cuadrática x cuadrado, ¿verdad? X a la 2, se calcula como, ¿alguien me la podría decir? ¿Alguien recuerda el cálculo de esta área? Bueno, yo se la soplo. Es un Profe, tercio de b al cubo menos un tercio de a al cuadrado. Pero entonces, no es difícil, realmente no es difícil, si tenemos tiempo o en consulta, me pueden preguntar, ver cómo aproximando el área bajo la función cuadrática, obtenemos esto como resultado. Ahora, es un ejercicio bastante, digamos, no es difícil, realmente no es difícil. Si alguien no se acuerda, ¿verdad? O tal vez no lo vio, le gustaría verlo, pues con gusto lo podemos hacer. Disculpe, no es al cubo. Ay, sí, perdón, gracias. Gracias. Aquí es al cubo, sí, gracias. Gracias. Ok, entonces tenemos este resultado, ¿verdad? Voy a escribir los otros dos que obtuvimos hoy. ¿Cómo era este? Este era un medio de b al cuadrado menos un medio de a al cuadrado. Y el otro resultado que hicimos, ¿verdad? Este sí no ocupaba ningún tipo de aproximación, era el del cálculo de la función 1, era b menos a. Entonces, ya con estos tres ejemplos, uno observa algo, algo interesante. Existe más o menos un patrón. Existe un patrón. Si yo quisiera calcular la integral, perdón, no quiero decir la palabra integral. Si yo quisiera calcular el área bajo la curva de la función x al cubo de x, yo creo que básicamente viendo estos tres resultados, uno podría sospechar cuál debería ser la respuesta que al menos se apega al patrón. ¿Cuál sería la respuesta que sigue el mismo patrón de estos tres casos particulares? Un cuarto por b a la 4 menos un cuarto por a la 4. ¿Ok? Exacto, ¿verdad? Es el patrón que parece que siguen estos cálculos. De nuevo, estoy calculando el área que en el peor de los casos la puedo obtener mediante una aproximación, ¿verdad? Como un proceso de límite. Ya que de momento no he ni derivado ni antiderivado. Sin embargo, existe una relación entre la respuesta que observamos en este patrón y la antiderivada de la función a la cual estoy calculando el área, ¿verdad? Note, ¿verdad? Note que, por ejemplo, la integral de 1 es la función x. Y esto es precisamente x evaluado en este límite menos x evaluado en este límite. La integral de x, o sea, la antiderivada, es x al cuadrado medios. Y note que el área bajo la curva de esta función es precisamente un medio de x cuadrado medios donde evalúo x cuadrado medios en b y le resto x cuadrado medios en a. Lo mismo ocurre para la integral, perdón, la antiderivada de x al cuadrado, ¿verdad? La antiderivada, perdón, de x al cuadrado es x al cubo tercios. Y note que el cálculo que hicimos, bueno, que no hicimos, pero ustedes me creen que es cierto, aplicando la aproximación, es un tercio, es x al cubo tercios evaluado en b menos x al cubo tercio evaluado en a.
Y lo mismo ocurre para este ejemplo, ¿verdad? Que ustedes mismos me dijeron, ¿verdad? Siguiendo el patrón, pareciera que estamos utilizando el hecho de que la antiderivada de x a la n es 1 entre n más 1 x a la n más 1. Entonces, noten que esto no tiene nada que ver con áreas. Esto, a priori, no tiene nada que ver con derivadas, pero existe una relación íntima entre esas dos, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo es ese resultado que nos dice cuál es la relación entre una y la otra. Dice que si puedo subir un poco, claro, hasta no sé qué es lo que no. Hasta aquí, ¿está bien? Sí, profe, es porque no me dio tiempo de terminar de copiarlo, pero ya voy. Yo esos apuntes los subo, ¿verdad? De todas formas. Por aquello que no. Así que si quieren, no tienen por qué tomar apuntes. ¿Sí? Ok, entonces, ¿verdad? Quisiera que tal vez quede manifiesto que una cosa es el área bajo la curva que a priori no tiene nada que ver con este símbolo, y otra cosa es este símbolo que representa la operación inversa de la derivación. Y ahora sí, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo es ese puente que une esas dos ideas, o esos dos conceptos, ¿verdad? Teorema fundamental el teorema fundamental del cálculo dice precisamente que para calcular el área bajo una curva, es decir, lo que uno representa con este símbolo, lo que tengo que hacer es calcular la antiderivada y evaluarla en los bordes, en los límites de ese intervalo, ¿verdad? Donde f de x es la antiderivada de esta función. ¿Ok? Entonces, noten que el teorema fundamental del cálculo es ese enlace entre este símbolo y este símbolo, ¿verdad? Esto me dice cómo se calcula el área. Porque claro, ¿verdad? Para calcular el área de un triángulo o de un trapecio o de un rectángulo, pues lo calculo, ¿verdad? Eso no es difícil. Pero ¿qué pasa si quiero calcular un área más compleja, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera calcular, hagamos un pequeño ejemplo, ¿no? Pues estoy pintando con, ¿verdad? ¿Verdad? Ejemplo. Digamos, por ejemplo, que yo quisiera calcular, no sé, el área, no sé, vamos a hacer el área de la función, esta es la función coseno. Ah, no, perdón, esta es la función seno. Esto es y igual seno de x, y digamos que yo quiero calcular cuánto es el área de esta montañita, ¿verdad? De nuevo, esto es un cálculo nada trivial, porque no es ni un trapecio, ni un rectángulo, nada. Ninguna figura geométrica que yo sepa el área de antemano. Entonces, ¿cómo calculamos esta área? Bueno, este límite, este inicio, ¿verdad? Es x igual a 0, y este punto que está acá es x igual a pi, y por lo tanto, esta área que está acá es por definición, ¿verdad? Simbólicamente, es, es este número. Ahora, ¿cómo se calcula ese número? Bueno, el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que me dice? Dice, calcule la antiderivada de la función y ahora evalúelo en los límites de esa región. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de la función seno? Coseno. El menos coseno. Sí. Entonces, tengo que evaluar menos coseno en B, perdón, en B es pi, ¿verdad? Tengo que evaluar menos coseno en pi y restarle
menos, con menos me queda más, coseno en A, o sea, en 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es menos coseno de pi? Bueno, ¿cuánto es coseno de pi? El coseno de pi es 0,99, profe. no. Coseno de pi. Bueno, Coseno de bueno, pi. eso, la cálculo en qué modo debe estar. Porque Perdón, no perdón. tengo la calculadora en qué modo debe estar, como en radianes o algo así, en radianes. Sí, Le da radianes, menos ¿verdad? 1. El coseno de pi es menos 1. Entonces, Ujú. esto me quedaría menos, por menos me queda más. Esto es más 1. Más, ¿cuánto es el coseno de 0? Profe, ¿y no sería menos? Ah, 1. el coseno de pi es menos 1. Con este menos que está aquí afuera me queda más 1. No, sí, sí, pero, o sea, no tendríamos que restarle más bien el coseno de 0, porque estamos averiguando el área entre 0 y pi. Entonces habría que, digamos, Hagamos así, ¿verdad? digamos, ¿Cómo es la fórmula? Es calcule la antiderivada y réstele, ¿verdad? Calcule la antiderivada. La antiderivada es menos coseno. Entonces aquí me quedaría menos coseno. Ahora, evalúe esta en el límite superior, ¿verdad? En el final del intervalo, y este en el inicio del intervalo. Entonces aquí me queda menos coseno de pi, aquí me queda menos, me queda más. ya entendí. Sí, era ese, eso es el más, no había agarrado. Ujú. Bueno, el coseno de 0 es 1, entonces aquí me queda 1 más 1, que es 2. Entonces, esta área que está aquí adentro es 2 unidades, ¿verdad? 2 unidades cuadradas. ¿Okay? Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que para calcular un área, lo que tengo que hacer es calcular una antiderivada y luego evaluar esa función en los bordes de la región, ¿verdad? Entonces, noten que el teorema fundamental del cálculo está uniendo dos conceptos que a priori no tienen nada que ver uno con el otro. Uno tiene que ver con pintar una región, el otro tiene que ver con deshacer lo que hace la derivada y mágica, bueno, no mágicamente, ¿verdad? Hay una matemática, ¿verdad? Hay una demostración de este teorema, pero esto justifica la escogencia del mismo símbolo para cosas que parecían completamente distintas. Entonces, el teorema fundamental del cálculo une estas dos ideas que a priori no tienen nada que ver una con la otra. La idea tal vez, ¿verdad? Tal vez para que no parezca que es magia, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es un proceso de un límite, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es tomando cada vez rectángulos con base más, ¿verdad? Estoy tomando como que la base de esos rectángulos se aproxime a 0. Bueno, algo parecido es lo que uno hace cuando calcula una derivada, ¿verdad? Una derivada es un límite. ¿El límite de qué? Bueno, es el límite de las pendientes de las rectas secantes, ¿verdad? Me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, una derivada tiene que ir, o sea, una derivada es un límite. Entonces, aquí lo que une los mundos, ¿verdad? De pintar una región con antiderivar realmente es que ambos conceptos, ambas ideas están basadas en el concepto de límite, ¿verdad? Entonces, realmente el límite, ¿verdad? Es lo que está, la idea del límite es lo que está aquí, ¿verdad? Uniendo estos dos conceptos. Eh, bueno, sí, no sé si han visto la demostración, pero es bastante bonita. Ok, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, quiero calcular, usemos una función sencilla. Quiero calcular el área bajo la curva, no sé, voy a hacerlo de 1 hasta 10 de la función 1 entre x al cuadrado. Okay, entonces, de hecho, voy a intentar hacer un dibujo
de la región que estoy pintando. La función techo, digamos, la función, lo que me delimita esa región es una función 1, es muy pequeña, ¿verdad? Porque la función 1 entre x cuadrado es muy pequeña, ¿verdad? Entonces es como así, ¿verdad? Como decíamos, esto sería x igual a 1. Entonces aquí estaría la altura, digamos, la altura más grande sería 1 entre 1 cuadrado, o sea, 1. Y digamos que aquí está 10, tal vez no está, este dibujo no está a escala, ¿verdad? 1, la altura más pequeña en este caso sería, ¿cuánto? ¿Cuál sería la altura que corresponde al borde derecho? Sería como 1/10, algo así. 1 sobre 100, ¿verdad? Porque estoy agarrando el x y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, esta altura realmente es 0.01. Este gráfico no está como muy a mucha escala, o sea, la escala es como logarítmica, algo así, ¿verdad? Entonces, lo que estoy pintando es como lo que estoy intentando pintar es esta región que está delimitada por esta gráfica, ¿verdad? Aquí la escala la tengo que hacer como exagerada, porque si no casi que ni se vería, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí lo pintan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es este área? Bueno, el teorema fundamental del cálculo me dice cómo saber cuánta pintura ocupo para cualquier figura. En ese caso, el techo de la figura es la función 1 entre x al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculo este área? Bueno, el teorema fundamental del cálculo me dice, calcule la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de 1 entre x al cuadrado? ¿Cuál es la antiderivada de 1 entre x al cuadrado? Esto es lo mismo que x a la negativo 2, ¿verdad? Esto es una potencia de x. ¿Y cómo se calcula la antiderivada de una potencia de x? X a la -1 entre -1. X a la -1 entre -1, correcto, ¿verdad? Entonces esto me quedaría, bueno, x a la -1 es 1 entre x, ¿no es cierto? Y el -1 estaba dividiendo, pero es lo mismo que estaba multiplicando. Entonces, la antiderivada de 1 entre x al cuadrado es -1 entre x. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, el área bajo la curva entre 1 y 10, cuyo techo es la función 1 entre x al cuadrado, calcule la antiderivada y evalúelo en los límites, o sea, en los bordes. Me quedaría -1 entre 10 menos, ¿verdad? Más sería 1 entre 1, que es 1. Aquí pasa lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Este menos, en la fórmula me va a quedar aquí sumando. ¿Está bien? O sea que para este ejemplo, el área bajo la curva es 9 décimos. Entonces, el área bajo esta curva que está acá es 9 décimos. Perfecto. El teorema fundamental del cálculo me permite calcular básicamente cualquier área si yo conozco cuál es el techo de esa figura. Hagamos un ejemplo parecido al anterior. ¿Cuál es el área bajo la curva? Pero ahora si en vez de llegar hasta 10, lo pinto hasta 100, con el mismo techo, x al cuadrado. Entonces ahora estoy pintando una región, solo que ahora el piso es más largo, ¿verdad? Antes el piso iba de 1 a 10, ahora va de 1 a 100. Y la función, el techo es el mismo, ¿verdad? Entonces, ahora me va a quedar como así. Bueno, aquí ustedes, para que la escala, ¿verdad? Lo tengo que hacer todavía más pequeña, ¿verdad? Me va a quedar como así. Algo así, ¿verdad? Profe, una pregunta. ¿Sí? En la pasada no había que elevar el cuadrado.
En la pasada, 9 kilobytes al Digamos, cuadrado. en la integral del 1 a 10, ¿no era como -1 dividido entre 10 al cuadrado? No, ¿verdad? Porque lo que uno hace, si devolvemos al teorema fundamental del cálculo, uno evalúa la antiderivada en los bordes en el piso, ¿verdad? Esto es el área desde A hasta B, y el techo puede ser lo que usted quiera, ¿verdad? El techo es f de x, la función f de x, y usted lo que hace es calcular la antiderivada, y lo que le da, usted lo evalúa en los bordes del piso, no en las alturas, ¿verdad? Sino en los bordes del piso. El borde, o sea, el piso empieza en A y termina en B. Entonces usted lo evalúa en los límites del piso, no del techo. ¿Está bien? Ok, sí entiendo. Ok. Entonces ve que ahora la región, aquí tal vez, ¿verdad? Es parecida, ¿verdad? De hecho, por aquí está la que calculamos antes, ¿verdad? Por aquí está el 10. La que pintamos en el ejemplo anterior era este pedacito. Ahora estoy pintando, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces ahora me va a quedar, digamos, ¿verdad? Ahora estoy pintando todo esto. O sea, esta altura es 0.0001, es pequeñísima. Para que ustedes lo puedan ver, tengo que exagerar la escala. Pero este es el área que estoy pintando. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto sería el área de 1 hasta 100 de 1 entre x al cuadrado? Sí, de nuevo, dado que la antiderivada es la misma, lo único que tengo que reemplazar son los límites donde empieza y donde termina. O sea que aquí me va a quedar menos 1 entre 100 más 1 entre 1, que de nuevo es 1. O sea que esta nueva área, que es más grande que la anterior, ¿cuánto es? Es a 1 le quito 1 sobre 100, me queda 99 sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? Hice exactamente el mismo cálculo que antes, solo que tuve que cambiar bueno, de hecho, el 1 lo dejé exactamente igual. Lo único que cambié era el B. O sea, aquí B era 100, en el ejemplo anterior B era 10. Pero me queda exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto sería? Y tal vez, no sé si hará falta hacer todo el cálculo, pero si ahora hago el mismo ejercicio, pero ahora pinto no hasta 100, sino que pinto hasta 1000. Entonces ahora, aquí ya ni se va a ver, ¿verdad? Aquí la altura es casi 0. ¿Verdad? Aquí la altura en el borde derecho sería 1000 al cuadrado, o sea, sería 1 sobre 1 millón. O sea, sería 0.001. O sea, la altura aquí, pues es imposible verla a simple vista. No importa, ¿cuál es el área que estoy pintando? Si pinto de 1 hasta 1000, ¿cuántos metros cuadrados de pintura voy a pintar? Dice compañero, .999. O sea, de correcto, ¿verdad? Va a ser menos 1 entre 1000 más 1 entre 1, o sea, más 1. Y esto es 999 sobre 1000. O sea, que el compañero lo escribió como decimal, es .999. Este sería .99 y el anterior era .9, de hecho, ¿no? Ok. Entonces, noten algo muy interesante. A pesar de que el piso, a pesar de que la región se está haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Porque tengo que recorrer mucho más camino para llegar de 10 hasta 100, hasta 1000, etcétera, el área no está creciendo tanto, ¿verdad? Empecé en .9, después caminé 900 metros, pero si acaso pinté .09 más. Después caminé casi 1 kilómetro, ¿verdad? Caminé hasta 1000, y la pintura todavía me alcanza. Con un galón, digamos, con 1 metro cuadrado de pintura, bueno, con la pintura,
que pintaría 1 metro cuadrado, todavía me alcanza. Noten que yo podría continuar de esta manera y hago, ¿verdad? Pinto desde 1 hasta, no sé, hasta 1.000.000, ¿verdad? 10 a la 6. 1 entre x al cuadrado. Hago este cálculo y cuánto va a ser la pintura, cuántos metros cuadrados de pintura voy a haber pintado. No es, no, ¿cómo sería? 999.999 dividido entre 1.000.000, ¿no es cierto? Ese es el patrón que nos estamos dando cuenta que cumple este ejercicio. Es decir, 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía con un metro de pintura, con un tarro de pintura, todavía me alcanza. Y esto lo puedo continuar al infinito. Yo puedo seguir pintando, ¿verdad? Yo puedo llegar y pintar hasta el infinito, que no se me acaba el galón de pintura, pues la cubeta de pintura. Entonces, noten que podemos continuar de esta forma, pintando cada vez más lejos, ¿verdad? Y no se nos acaba la pintura. De esta forma, ¿verdad? Y calcular el área bajo la función f de x igual 1 entre x al cuadrado. ¿Desde dónde a dónde? Sí, en todos los ejemplos empezamos siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Empezamos en 1, empezamos en 1, empezamos en 1, desde 1 hasta dónde. Sí, realmente no pareciera que ocupe parar. Yo puedo seguir indefinidamente caminando hacia el infinito, pintando conforme voy avanzando, que no se me acaba la pintura, desde 1 hasta infinito, ¿verdad? Entonces yo puedo continuar de esta manera, calculando el área bajo la curva desde 1 hasta infinito, y cuánto pintura voy a gastar, o sea, cuánto debería ser lo que a todas luces debería de notar de esta manera. El área desde 1 hasta infinito de 1 entre x al cuadrado de x. ¿Verdad? Esto es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es básicamente pintando desde 1 hasta 10, desde 1 hasta 100, desde 1 hasta 1000, desde 1, digamos, hasta un número b, pero ese b lo voy a dejar que siga y siga y siga creciendo. Entonces, ¿cuánto debería ser cuánto es x cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánta pintura voy a ocupar? ¿Sí? De acuerdo a los cálculos que hemos hecho, para calcular esta integral, esta área, y lo que hago es, igual que hicimos en todos los ejemplos anteriores, es simplemente calcular la antiderivada, utilizando el teorema fundamental del cálculo. La antiderivada, ¿cuánto era? Era menos 1 entre x. Entonces, si lo evalúo en los límites de la región, ¿verdad? Empiezo en 1 y termino en b, lo que tengo que calcular entonces es este límite que está acá. ¿Cuánto vale este límite? Cuando b se aproxima a infinito, 1 entre b, ¿a qué se aproxima? A 0. A 0, correcto, ¿verdad? Entonces, si a 0 le sumo 1, da 1. Y noten que es más o menos lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Si caminaba hasta 1.000.000, la pintura era 0.99999, ¿verdad? Conforme más grande yo hacía el límite de la derecha, el extremo derecho, más cercano estaba yo del número 1. Bueno, eso se puede ver acá. Pues este número, conforme b se hace cada vez más grande, se aproxima a 0. Entonces, lo que estoy calculando realmente es cuánta pintura ocupo para pintar una región infinita, una región con piso infinito, ¿verdad? Piso de longitud infinita.
Entonces, a pesar de que tengo que caminar por indefinidamente, ¿verdad? Tengo que caminar hacia el horizonte y no parar nunca, no se me acaba la pintura, ¿verdad? Con un galón, con una cubeta de pintura, yo puedo empezar a pintar y no se me va a acabar. Ve que cada vez que avanzo, lo que gasto de pintura, cada vez que gasto es básicamente nada, ¿verdad? Entonces, no se me acaba. Esto es lo que se llama una integral impropia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que estoy pintando, pero estoy pintando en un intervalo de longitud infinita. Esto es lo que se llama una integral impropia. Aquí, tal vez, ¿verdad? Una integral propia era lo que usualmente uno llama una integral definida, ¿verdad? Integral propia sería algo como esto, ¿verdad? Es el área bajo una curva, pero con piso finito. Ahora, lo que estamos generalizando es exactamente la misma idea, pero cuando no me limito a que el piso, la distancia que recorro horizontalmente, sea una distancia finita, sino que perfectamente, ¿verdad? Lo puedo permitir que el piso sea tan largo como yo quiera. Entonces es un ejemplo de lo que se llama una integral impropia, ¿verdad? Aquí el adjetivo nuevo se refiere precisamente a que la región como tal tiene un piso infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Hagamos aquí. Hagamos un ejemplo para que veamos tal vez una pequeña diferencia. ¿Qué pasa si yo en el ejemplo anterior, en vez de calcular el área desde 1 hasta infinito, no voy a escribir como límite, sino que cuando escribo esto, me refiero a que estoy pintando desde el punto de partida 1 y no me detengo, ¿verdad? Estoy pintando sobre una región con piso infinito. Pero ahora el techo es la función 1 sobre x. En el ejemplo anterior, la función era 1 entre x al cuadrado. Pero ahora voy a calcular cuál es el área hasta infinito, ¿verdad? Desde 1 hasta infinito. Y el techo de esa región, va a ser la función 1 entre x al cuadrado. Perdón, 1 entre x. Esto es y igual 1 entre x. Entonces, lo que estoy tratando de pintar es calcular cuánta pintura se requiere para pintar por debajo del techo cuya gráfica es 1 sobre x. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo me dice, bueno, si usted quiere pintar, primero calcule la antiderivada y ahora evalúelo en los límites, en los bordes del intervalo. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Por lo tanto, ¿verdad? Por el teorema fundamental del cálculo, me va a quedar que el área de 1 a infinito con techo 1 sobre x va a ser, calcule la antiderivada es logaritmo, y evalúelo en el límite superior y en el límite inferior. Ahora, en el límite inferior, aquí me quedaría logaritmo de infinito. En el límite inferior, en el borde izquierdo, me queda logaritmo de 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 Era 0. es 0, ¿correcto? ¿Y cuánto es el logaritmo de infinito? Bueno, tal vez podemos decir, ¿cuál es el límite cuando x se aproxima a infinito del logaritmo de x? Aquí tal vez esta expresión
es un poco, es un abuso de notación, ¿verdad? Lo que me refiero es a qué se aproxima logaritmo cuando x se aproxima a infinito. Correcto, ¿Cuál, ¿verdad? no? Ah, perdón. Infinito. A infinito, ¿verdad? Se aproxima muy lento, pero se aproxima, ¿verdad? La función logaritmo es una función que crece. ¿Verdad? La gráfica del logaritmo es como así, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted continúa caminando, va a llegar a infinito. Va a llegar muy lejos, va a durar mucho, pero va a llegar, ¿verdad? La función logaritmo es una función que crece extremadamente lento, ¿verdad? Pero crece, nunca se detiene, ¿verdad? Va lento, pero va, ¿verdad? El límite, cuando x se aproxima a infinito del logaritmo, es infinito. Entonces noten que en este ejemplo, a pesar de que las alturas se están haciendo cada vez más pequeñas, cada vez que yo camino gasto pintura, ¿verdad? No es como el ejemplo anterior, que lo que gasto es tan poquito que básicamente yo podría decir que no estoy pintando nada. Pero ahora sí, ¿verdad? Las alturas son pequeñas, pero entre altura pequeña y pequeña se gasta la pintura. Es decir, que yo no puedo pintar esta región con un tarro finito de pintura, ¿verdad? Esto es infinito. ¿Verdad? Entonces, esto es un ejemplo en el donde esta área no es finita. Entonces, esto se llama, de nuevo, una integral impropia, pero una integral impropia, ¿verdad? Infinita. No, yo no puedo pintar con un tarro de pintura, aunque sea muy grande, ¿verdad? Aunque sea un estañón de pintura, no lo voy a poder lograr pintar. Por más, por más, por más grande que sea el estañón, no puedo pintar esta región porque el techo, a pesar de que está bien pegadito al suelo, no está suficientemente bien pegado, ¿verdad? Esa distancia que hay entre el techo y el piso, a pesar de que es muy pequeña, gasta, ¿verdad? Usted traza esa, piénselo, ¿verdad? Como si fuera una crayola, usted traza esas alturas, ¿verdad? Va pintando, y la crayola se le gasta, ¿verdad? Eso no pasaba en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, la crayola le dura, ¿verdad? Usted va pintando, y es tan poquito que que la crayola no se le gasta. En este caso, sí. Ok. Hagamos tal vez otro ejemplo. ¿No se tiene alguna pregunta? Aquí, así también vamos repasando algunas técnicas de integración. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero pintar? Vamos a hacerlo desde 0 hasta infinito. La vez pasada pintamos la función, la vez pasada pintamos el techo. El techo era 1 entre x al cuadrado. ¿Qué pasa si yo hago el techo todavía un poquito más grande? Bueno, el techo más pequeño. Si hago el denominador más grande, entonces 1 entre ese número es más pequeño. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el techo todavía más pequeñito? ¿Verdad? ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Estoy pintando, pero estoy pintando menos. Entonces, si la vez pasada gastaba si la vez pasada gastaba una cubeta de pintura, este techo está más abajo, entonces voy a gastar menos. Definitivamente esto es menor que 1, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Verdad? Porque estoy haciendo, lo que hice fue bajar el techo. Entonces, si bajo el techo, pinto menos. La altura es más pequeña. Ahora, ¿cuánto es? O sea, yo sé de antemano que esta integral impropia, ¿verdad? Que representa el área bajo la curva de un piso de longitud infinita, es finito, ¿verdad? Esa integral existe. Pregunta, ¿cuánto gasto de pintura? ¿Cuánto gasto para pintar esta región? Pues, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo me dice, bueno, para calcular esta área o cualquier otra, calcule la antiderivada y luego evalúelo en los límites izquierdo y derecho. Entonces, ¿cuánto es la antiderivada
de 1 entre x al cuadrado más 1. Yo creo que les dejé este como ejercicio. No conozco exactamente este, pero uno parecido. ¿Cómo se calcula esta integral, esta antiderivada? ¿Alguien recuerda cómo se calcula esa antiderivada? Viendo una tabla aquí y yo tengo que eso es arcotangente, estaría bien. Es correcto, vamos a calcularlo, vamos a ver que de hecho es lo que usted me acaba de decir. Entonces, este es un tipo de integral que se resuelve utilizando un cambio, una sustitución trigonométrica, ¿verdad? En la clase anterior vimos una sustitución trigonométrica para eliminar la raíz cuadrada. Básicamente estaba inspirada en el teorema de Pitágoras. En este no hay raíz cuadrada, pero de todas formas, el cambio o la sustitución está inspirada en el teorema de Pitágoras. Entonces, la sustitución que nos simplifica, ¿verdad? De nuevo, todo cambio de variable, toda sustitución, toda técnica de integración está destinada a simplificar el integrando, ¿verdad? Simplificar la función que estoy tratando de antiderivar. Entonces, en este caso, el cambio de variable es x igual a tangente de zeta. Y recordemos por qué, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que decía? El teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sí. El teorema de Pitágoras lo que dice es que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. Ahora, si yo este teorema, o sea, esta fórmula, lo divido entre coseno al cuadrado, o sea que de nuevo, si ustedes dibujan un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esto satisface c cuadrado es igual a a cuadrado más b al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si esto es zeta, yo divido entre el opuesto, o sea, entre b, me va a quedar esto entre b cuadrado, esto entre b cuadrado, esto entre b cuadrado, y esto entonces, esto es equivalente a b entre b cuadrado es 1, a entre b es tangente, entonces aquí me queda tangente al cuadrado de zeta, y c entre b es hipotenusa, perdón, era opuesto, perdón, aquí cometí un pequeño error de cálculo, aquí me sirve dividir no entre b, o sea, me sirve dividir entre el adyacente, entonces entre a cuadrado y a cuadrado. Entonces, a entre a cuadrado me da 1, opuesto entre adyacente, ahora sí, opuesto entre adyacente es tangente, lo dije mal la vez pasada, y hipotenusa entre adyacente, ¿cómo se llama? Coseno. El coseno es adyacente entre hipotenusa. Arcocoseno. No, arcocoseno es la inversa, la función Secante. inversa. 1 entre coseno es el secante, o la secante, ¿verdad? Aquí me quedaría secante al cuadrado. Que es esta fórmula que está acá, ¿verdad? Coseno entre coseno es 1, seno entre coseno es tangente, y 1 entre coseno es secante. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras, solo que en una versión un poco distinta a la que uno está acostumbrado, pero es el teorema de Pitágoras. Entonces, si usted hace x igual a la tangente, ¿verdad? Si usted hace que x es igual a la tangente, esto es x cuadrado, ¿verdad? Aquí me quedaría 1 más x al cuadrado, entonces 1 más x al cuadrado es secante al cuadrado de zeta. Entonces, ¿en qué se me convierte a mí esta integral? Es la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es secante cuadrado. Multiplicado por el dx. ¿Quién es el dx si el x es tangente? O sea, ¿cuál es la derivada de la tangente? ¿Quién es el dx? Secante cuadrada de zeta. Secante cuadrado.
de zeta, ¿verdad? Entonces, noten que aquí me va a quedar secante cuadrado de zeta. Y note que esto simplifica un montón la integral, porque entonces me va a quedar la integral de 1 respecto de zeta. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la antiderivada de la función constante 1 respecto de la variable zeta? ¿Qué función derivada respecto de zeta da 1? X. No. Si yo derivo x respecto de x da 1, pero aquí estoy derivando respecto de zeta. Entonces, ¿qué función derivada respecto de zeta da 1? Cita. Zeta. ¿Y quién es zeta en términos de x? ¿Verdad? Porque x es la tangente. Entonces, ¿quién es zeta? Arcotangente. La arcotangente de x. Entonces, el compañero, ¿verdad? Se fijó una tabla y nos dijo que la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x es la arcotangente de x. Exacto, eso fue lo que acabamos de calcular. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva cuyo techo es la función 1 entre x cuadrado más 1 y el piso va de 0 a infinito, tengo que calcular la antiderivada, ya la conocemos, y evaluarla en los límites del intervalo. Entonces me quedaría que el área desde 0 hasta infinito de 1 entre 1 más x al cuadrado de x es la antiderivada es la arcotangente evaluada en los límites del intervalo. Entonces, el límite superior es infinito y el límite inferior es 0. ¿Cuánto es la arcotangente de 0? Cero. La arcotangente de 0 es 0. ¿Y cuánto es la arcotangente de infinito? O sea, ¿cuánto es el límite cuando x se aproxima a infinito de arcotangente de x? Pi medios. Pi medios, correcto. O sea que pi medios menos 0 es pi medios. Y note que esto es como 3,14. Ah, sorry. 3,14 entre... Ah, ok. Ve que cometí un pequeño... Yo les dije a ustedes que la respuesta era más pequeña que 1. Y les dije que era más pequeña que 1, ¿por qué? Porque tenía que ser más pequeño que lo que calculamos antes. Antes, ¿qué calculamos? Calculamos, ¿dónde está? El área bajo la curva con este techo, pero a partir de 1. Entonces, tal vez para que la respuesta, para hacer exactamente el mismo ejemplo, cambiemos el límite inferior y lo empezamos en 1 para que sea cierto, ¿verdad? Porque ahora sí, ahora estoy pintando exactamente en la misma región. Ok, entonces, ¿qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar esto, ¿verdad? Esto ya no es 0. ¿Cuánto es la arcotangente de 1? Pi cuarto. Pi cuartos. Entonces aquí me quedé a pi ¿Por qué fue medios. el cambio? Perdón, profe. ¿Perdón? El cambio, lo que cambié fue dónde empieza, porque se me ocurrió compararlo con el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior habíamos calculado esta y nos dimos cuenta que esta área era suficiente con una cubeta de pintura. Entonces, ¿por qué es que es más pequeño? Bueno, porque el techo es más bajo, ¿verdad? Si usted al denominador le suma algo, la fracción es más pequeña. Entonces, este techo es más bajo que este techo.
Y si estoy pintando en la misma región, ¿verdad? En el mismo intervalo, en el mismo piso, entonces necesariamente la pintura me tiene que alcanzar con lo que me alcanzaba antes. Entonces, el cambio que hice fue empezar el área, digamos, la región, la estoy empezando en 1, para que empiece exactamente en el lugar donde habíamos pintado antes. Antes pintamos de 1 a infinito. Entonces, lo que hice fue calcular la antiderivada, y por lo tanto, cuando calculo la antiderivada, tengo que evaluarlo en donde empieza el piso. Entonces, empieza en x igual a 1. Y la arco tangente de 1 es pi cuartos. Pi medios menos pi cuartos es pi cuartos, ¿verdad? Y pi cuartos es 3,14 entre 4. O sea, es como 3 entre 4, que es como 0.75, ¿verdad? Entonces, es aproximadamente 0.7, no sé. Ahí ustedes lo pueden hacer con sus calculadoras, pero en efecto es más pequeño que 1, que fue lo que hemos dicho al puro principio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Ok. Hay otra forma en la cual la región, o digamos, la integral que estoy calculando, se llama impropia. Los ejemplos que hemos visto hasta el momento, es en donde el piso es infinito, pero la altura también podría ser infinita. Pero, por ejemplo, si usted calcula la integral impropia desde 0 hasta, digamos, hasta 1, aquí lo hago desde 0 hasta 1 para que vean que la longitud del piso podría ser finita, pero la región que estoy pintando podría ser, puedo ocupar pintura infinita. ¿Verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, porque la función, el techo, puede tener alturas extremadamente altas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vea que esto, lo que estoy tratando de pintar, voy a hacer de nuevo el gráfico, es la función 1 entre x desde 0 hasta 1, pero ¿qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con este techo? Cuando x se aproxima a 0, por la derecha, ¿verdad? Esta gráfica se vuelve extremadamente alta. Entonces, aquí, ¿verdad? La altura final es 1, ¿verdad? 1 entre 1, pero conforme yo avanzo, ¿verdad? Conforme el x se aproxima a 0, las alturas crecen y la altura, en ese caso, es infinita. Entonces, note que esto es, bueno, esto, ¿verdad? Es una integral, también se le llama una integral impropia, pues tiene alturas infinitas. En los ejemplos anteriores, el adjetivo impropio se lo daba al piso, pero en este ejemplo, lo impropio se lo da a la altura, se lo da al techo, ¿verdad? Tiene techo infinito. ¿Ok? De acuerdo al teorema fundamental del cálculo, ¿cómo se calcula esta integral? Y de nuevo, lo que me dice es calcule la antiderivada. Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuánto es la antiderivada de 1 entre x? La antiderivada de 1 entre x es el logaritmo. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, la integral de 0 hasta 1, de 1 entre x, ese es el techo, ese es el piso, ¿qué sería? Y sería, calcule la antiderivada, da logaritmo, y evalúelo en los bordes del piso. Entonces, aquí el borde sería 1, y aquí el borde sería 0. ¿Cuánto es logaritmo de 1? Logaritmo de 1 es 0. ¿Cuánto es logaritmo de 0? Bueno, aquí tal vez debe ser como el 0 por la derecha, ¿verdad? La función logaritmo está definida únicamente para valores positivos. Pero ¿qué pasa cuando x se aproxima a 0 por la derecha? La función logaritmo va hacia menos infinito. De forma que aquí tengo 0 menos infinito. Esto es más infinito. Entonces noten que esta región, a pesar de que el piso es finito, las alturas se vuelven tan altas, tan grandes,
que usted ocupa pintura infinita. Entonces, esta es otra región que usted no podría pintar, porque ocuparía infinita cantidad de pintura para lograr pintar alturas tan grandes. Entonces, de nuevo, imagínese con su crayol, con su crayón, ¿cómo se dice? Crayola, con su crayola, y usted va trazando líneas verticales, y conforme se acerca a cero, esas líneas son tan altas, tan altas, tan altas, que su crayola se le acaba. Usted no puede pintar esa región utilizando solamente una cantidad finita de crayolas. Ocuparía crayolas infinitas. Infinitas cantidades de crayolas. Ok. Entonces, este es otro tipo de área que puede ser, por ejemplo, en este caso, infinita, pues las alturas se vuelven impintables. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere pintar en el mismo intervalo? Usted quiere pintar en el mismo intervalo, o sea, un piso finito, la función cuyo techo es 1 entre raíz de x. Entonces, estoy pintando de nuevo alturas cada vez más grandes, ¿verdad? Porque conforme x se aproxima a 0, 1 entre raíz de x es cada vez más grande, pero es más pequeño que el anterior. ¿Están de acuerdo? Porque la raíz hace el número más pequeño. Ah, no, perdón, le estoy diciendo mal. Estoy diciendo mal, ¿verdad? Si usted le calcula la raíz a x, hace un número más pequeño. Entonces, al calcular el recíproco, lo hace más grande. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Entonces, ok, hagamos este. Ok, pregunta, ¿me alcanza con una o con varias cubetas de pintura o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta área es más grande o es más pequeña que la que acabamos de hacer? ¿El techo lo estoy haciendo más alto o más bajo? ¿Podría repetir la pregunta? Se me acordó. Esta área, ¿cómo se compara con la que acabamos de hacer? Acabamos de hacer esta, perdón. Acabamos de hacer esta. Entonces, el piso es el mismo, el piso es exactamente el mismo. Lo que estoy cambiando es el techo. Entonces, aquí estoy pintando hasta 1 raíz de x, y anteriormente vimos que esto era infinito, ¿verdad? Antes pintamos hasta 1 entre x, y la altura se hace demasiado grande, ¿verdad? Se me acaba la pintura, se me acaban los crayoles, las crayolas. Ahora, pregunta, ¿este techo es más alto o es más bajo que este? Más bajo, profe. Es más bajo. Ya, ya me confundí. Vamos a ver, más bajo. Estoy haciendo el denominador más pequeño. Entonces, si yo divido entre un número más pequeño, el número se hace más grande. Ay, ya yo me confundí. Yo mismo me estoy confundiendo. Raíz de x es más pequeño que x, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? La raíz cuadrada de un número siempre es más pequeño que el número. Y esto quiere decir que 1 entre x, si multiplico en cruz, es más grande, ¿no comes? Más pequeño que 1 entre raíz de x. ¿Cierto? ¿No es cierto? No, sí tiene razón, profe. Es decir, que este techo es más grande que este otro. Entonces, si no me alcanzaba antes, no me alcanza ahora, porque tengo que pintar más. Entonces, esta integral, desde 0 hasta 1, de 1 entre raíz de x, también
es infinito. De hecho, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, suave, multiplico, divido en cruz, se va para acá, se va para acá. Entonces, este techo es más alto. Entonces, tengo que pintar más. Ahora, ¿cuál es? Si yo calculo la antiderivada, ¿cuánto es la antiderivada de 1 entre raíz de x? ¿Cuánto es la antiderivada de 1 entre raíz de x? Menos 2 por x a la menos 1. A la menos 1, a la menos 1. A la menos 1 medio, A la perdón. menos 1 medio, correcto, ¿verdad? De hecho, tal vez si uno la maquilla, era un poco, esto es así, ¿verdad? Si yo multiplico por 2 y divido entre 2, no cambia nada, pero ahora esto es exactamente la derivada de x, o sea que esto es 2 veces la derivada, no, voy a escribir la derivada como un prima para poder cancelarlo. Esto es la derivada de la raíz de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, la integral cancela con la derivada y me queda que esto es 2 raíz de x. Entonces ahora, si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, la integral de 0 a 1, de 1 entre raíz de x, es 2 veces la raíz de 1 menos 2 veces la raíz de 0. Y esto es 2, que definitivamente es más pequeño que infinito. Yo estaba diciendo, y todavía tengo la duda de, esta desigualdad, ¿verdad? Este número tiene que ser más grande que aquel, pero acabamos de hacer el cálculo y ese número es 2. Y ahora me quedó la duda de por qué estoy obteniendo estos resultados contradictorios. Esto está bien, ¿verdad? X siempre es más grande que raíz de X, ¿verdad? 100 es más grande que 10, por ejemplo. Entonces, 1 entre 100 es más grande que 1 entre 10. Entonces, este techo es más grande que el otro. Pero acabamos de calcular que con 2 galones de pintura, con dos nos alcanza. Eh, Vamos a ver. En algún lugar metí las patas y no sé dónde. ¿Alguien observa algún error? ¿No será porque No la me integral está mal? ¿Perdón? Sí, ¿Dónde? bueno, yo dije que era menos 2 por x a la menos 1 sobre 2, pero no 2 por raíz de x. Sí, o sea, creo que lo que vos me dijiste fue 2x a la 1 medio, ¿no es cierto? Sí, pero con el menos, sería un menos 2 y a la menos 1 medio. Bueno, hagámoslo, ¿verdad? Lo que estoy preguntando es calcular la integral de 1 sobre raíz de x. Esto lo puedo escribir como una potencia, como x a la menos 1 medio. Y por la ley de potencias, esto sería x a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. O sea, que es x a la 1 medio entre 1 medio, es decir, 2x a la 1 medio, que es lo que escribimos antes, 2 raíz de x. Cierto, sí, tienes razón. Sí, este cálculo de la antiderivada está bien, pero ese también está bien, ¿verdad? Ah, no, disculpen, ya vi mi error.
esto es cierto, ¿verdad? 10 es más pequeño que 100. Pero eso es cierto porque estoy tomando números que son más grandes que 1. ¿Verdad? Si tomase números entre 0 y 1, la desigualdad es al revés, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dice que me di cuenta? Okay, vamos a ver. Si X, ahí está el error, que dice que nos demos cuenta. Si X es un número que está entre 0 y 1, ¿quién es más grande? ¿X o raíz de X? De X, pero X es más grande, ¿sí? ¿Cómo es? No, perdón. Sería que la raíz sería más grande, ¿no? La raíz es más grande, sí, la raíz es más grande. Ahora, pensemos en X igual a, por ejemplo, 1 entre 100. ¿Cuánto es la raíz de X? La raíz de X es 1 entre 10. ¿Cuál de los dos, Pero ahí cuál de no los dos es más sería mayor o grande? igual. ¿Ah? Ahí no sería mayor o igual, porque por ejemplo, si X es 1, Sí, cuando X es igual a 1 es igual, ¿verdad? Pero vean que cuando el X es pequeñito, es más grande su raíz, que es contrario a cuando X es grande. Cuando X es grande, la raíz es más pequeña, pero para números pequeños es al revés. Entonces, la raíz es más grande para números pequeños. En particular, el techo, no, lo dije mal, la raíz, sí, la raíz es más grande. Entonces, 1 entre raíz de X es más pequeño que 1 entre X. Eso es lo que te antes, ¿no? Suave. Así es otra vez. Es más grande. Ah, aquí está el error, ¿verdad? De nuevo, escribí exactamente lo mismo que borré, lo volví a escribir mal, ¿verdad? Para números pequeñitos, ¿verdad? Usemos esto como ejemplo. ¿Cuál es más grande? Es más grande la raíz. Pues la raíz de X es más grande que X. Y en particular, 1 entre la raíz de X es más. Ay, puchica. Yo quiero que el techo de este sea más grande que este. Ah, no, perdón. Aquí fue el error, ¿verdad? Esto está bien, esto está al revés, ¿verdad? Eso es lo que quería, ¿verdad? Entonces, este techo, para números pequeños, ese techo es más pequeño. Y vean que en realidad, con 2 galones de pintura me alcanza. Ahora sí, perdón, estaba manteniendo el error y lo tengo que tratar de corregir, ¿verdad? Este techo es más pequeño que este techo. Y en realidad, este lo puedo pintar con 2 galones de pintura, mientras que este que está más arriba, definitivamente no lo puedo pintar con ninguna cantidad finita de pintura. Ok, sí, disculpen ahí. Entonces sí, esta integral es de 0 hasta 1, de 1 entre raíz de x, sí es finita, ¿verdad? A pesar de que sus alturas se disparan conforme me acerco al borde izquierdo. Entonces, a pesar de que las alturas son muy altas, siempre me alcanza la pintura. Ok. Ok, no sé si hacemos más ejemplos. Vamos a ver. Voy a agarrar este de hecho es de del folleto, ¿verdad? Esta es página 2 del folleto. Calculemos esta integral impropia. Es la integral de 0 hasta 4. Note que de 0 hasta 4 estamos hablando de un piso finito. Por lo tanto, si les adelanto que se trata de una integral impropia, es porque las alturas en algún punto van a ser demasiado altas, van a ser infinitas. Entonces, la función que vamos a pintar el techo va a ser la función logaritmo de 1 más x entre raíz de x.
Ok, hagamos esta integral. Entonces, de nuevo, al igual que cualquier integral, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo me dice que para calcular esta área, lo que tengo que hacer es calcular la antiderivada y luego evaluarla en los límites del intervalo, ¿verdad? En el piso. Entonces, ¿cómo se calcula la integral del logaritmo de 1 más x sobre raíz de x? ¿Cómo podríamos calcular esta integral? Hay varias formas, pero sí. Se podrían tomar como diferentes funciones, o sea, uno sobre raíz de x y luego más el logaritmo natural de 1 más x. Bueno, no lo puedo separar, ¿verdad? No lo puedo separar como una suma porque es una división. Si estuviesen sumando, correcto, ¿verdad? Si tuviésemos separadas las funciones, pues sí, ¿verdad? La integral de una suma es la suma de las integrales. Solo que en este caso no podemos hacer eso porque estamos dividiendo, ¿verdad? No es una suma. Pero sería con una multiplicación, ¿no? Para poderlas dividir. O sea, ¿cómo es? ¿Perdón? Para dividir la integral, que sea 1 entre raíz de x por logaritmo natural de 1 más x. Okay. No, sí, ¿verdad? Sí, creo que Esto es lo mismo que el logaritmo de 1 más x multiplicado por 1 entre raíz de x. Esto sí lo puedo hacer, ¿verdad? Claramente, sí. sí, sí. Es que está confundido con eso. Ok, aquí tal vez, usando tal vez un poco el cálculo que hicimos en el ejemplo anterior, noté que esto, tal vez multiplico y divido por 2, esto es el du de un u, ¿verdad? Si yo hago u igual a la raíz de x, entonces el du, el cambio variable, sería un medio de la raíz de x. Entonces, note que este cambio variable simplifica de alguna forma el integrando pues aparece el du de un cambio variable. Recordemos que todos los cambios de variable están motivados de una u otra forma por la presencia del du, ¿verdad? Uno busca hacer el cambio variable buscando que aparezca la derivada de esa función. Tiffany, sí. ¿Me escucha, profe? Sí. Sí, entonces ahí lo que está haciendo es calculando la integral y no antiderivando. No, estoy calculando la antiderivada. ¿Cómo Ah, ok, calculamos ok. ¿Cómo calculamos la antiderivada? Bueno, en este caso buscamos un cambio de variable que simplifique el integrando. Pues en este caso particular, pues dado que esto es el du de un u, pues es natural escoger ese cambio de variable. Ok, está bien, muchas gracias. Entonces, ¿en qué me va quedando? ¿Qué me va a quedar? Bueno, este 2, que estaba aquí, vamos, este tipo de maquillaje, ¿verdad? Como son constantes, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo multiplico afuera, lo divido adentro. Me va a quedar 2 veces la integral del logaritmo de quién? Bueno, del logaritmo de 1 más x. Yo voy a escribir mi nueva integral, tiene que estar en términos de la nueva variable. Entonces, ¿quién es x si su raíz es u? Raíz de u. No, raíz de u sería la raíz cuarta de x, ¿verdad? Porque si yo aplico la raíz acá, entonces aplico la raíz, me quedaría la raíz de la raíz. Entonces, ¿quién es x si su Ok, raíz es u a la 2. u a la 2, correcto? Entonces, noten que x es u al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar logaritmo de 1 más u al cuadrado por todo esto que es el du. Entonces, noten que el cambio de variable en efecto simplificó. Bueno, no digo que lo que tuvimos sea trivial, pero es más bonito de cierta forma, ¿verdad? Que el original. Ya por lo menos no tenemos denominadores ni raíces cuadradas. Eso es ya eso es un logro, es un avance. Entonces, ahora calculemos la integral del logaritmo de 1 más u al cuadrado respecto de u. ¿Cómo podríamos hacer esta integral? ¿Qué se nos ocurre que podríamos hacer?
Con cadena, profe. La regla de la cadena es el cambio variable, ¿verdad? O sea, Sí. por partes. Entonces, calculemos, utilicemos integración por partes para calcular esta integral. Tal vez, de hecho, dado que vamos a utilizar integración por partes, tal vez hubiese sido un poco más, en vez de utilizar la letra U para este cambio variable, tal vez utilicemos la letra Y para que no se nos confunda, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a utilizar la U y la V para integración por partes. Entonces, como vamos a utilizar integración por partes, tal vez dejemos la U para ese cambio. Entonces aquí nos quedaría... Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí el raíz de X, que fue cuando hizo el cambio de variable. Ujú. Bueno, no, sí, el raíz de X, ¿eso qué lo hizo? Por decir algo, cuando lo escribió como la integral. Es todo esto, es el de Y, ¿verdad? Todo Ok, todo esto es esto que está acá, que es el de Y. pero ya no lo usa como a la derecha de ahí donde lo subrayó. Sí, claro, aquí está, ¿verdad? El de Y. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Ok, entonces utilicemos integración por partes. Recordemos de nuevo que la integración por partes lo que me dice es cómo integrar un producto. Aquí, ¿verdad? Para ver esto como un producto, pues pensemos que estoy multiplicando esto por esto, de forma que, ¿quién sería el dv? No, en este caso, no hay escogencia, ¿verdad? El dv tiene que ser perdón, estoy escribiendo en el de Zoom, y después no va a quedar pintado. Ahora sí. Entonces, hacemos U y dv, solo que en este caso el dv tiene que ser el dy, de forma que v pues es y. Y el u, y no me queda otra que sea el logaritmo de 1 más y cuadrado, de forma que ¿quién es el du? ¿Cuál es el du? Si el u es logaritmo de 1 más y cuadrado, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 entre 1 más y al cuadrado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 2y. ¿No? Ok, entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Perdón, ¿qué es lo que me dice la integración por partes? La integral de u de v es u por v, o sea, y logaritmo de 1 más y cuadrado, menos, antes teníamos estos dos, ahora tenemos el producto de estos dos, menos, entonces la integral, este 2 lo puedo escribir afuera si quiero, y me quedaría y por y, me quedaría y al cuadrado sobre 1 más y al cuadrado de y. Ok, y de nuevo, vea que esto me simplificó bastante la integral. Antes teníamos un logaritmo, ahora tengo un cociente de un polinomio. Entonces, la integración por partes, en este caso, me está simplificando considerablemente la integral que tengo que calcular. De nuevo, no estoy diciendo que sea completamente trivial, pero bueno, es más sencilla. Entonces, ahora tengo que calcular cuánto es perdón. Ahora tengo que calcular cuánto es la integral de de y cuadrado sobre 1 más y al cuadrado. ¿Cómo se calcula esa integral? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se hace? Si no estuviese el y cuadrado, digamos, si aquí estuviese 1, cuál sería la integral?
tangente. Arcotangente, ¿verdad? Esa ya la hicimos hace un rato. Ahora, ay, perdón. Ahora, si en vez de y cuadrado estuviese y cuadrado más 1, ¿cuál sería la respuesta? En ese caso, Sería Y, porque se sería y, cancelan. porque se cancela con este, se cancela con este, y entonces me queda 1, la integral de 1 respecto a y es y. Entonces, vea que en ambos casos, si tuviese algo que no tengo, sabría la respuesta. Bueno, es muy fácil ingeniárselas para tener lo que yo quiero, ¿verdad? 1 más y cuadrado. Si yo tuviese y cuadrado más 1, ya sé la respuesta. Y si solamente tuviese 1, también sé la respuesta. Entonces, ¿por qué no lo escribimos así? Vea que 1 cancela con menos 1 y tengo exactamente y cuadrado en el numerador. Entonces, si sumo y resto 1, tengo dos integrales que sí sé calcular. Aquí me va a quedar la integral de y cuadrado más 1 entre y cuadrado más 1, de y, ¿verdad? Menos 1 entre 1 más y cuadrado. Entonces, sumando y restando 1, logro encontrar dos integrales que sí sé calcular. Esto me da y, ¿verdad? Porque me quedaría la integral de 1, menos, esto me da la integral de arco tangente de y. Entonces, esta integral de la izquierda la puedo calcular sin ningún problema como y menos arcotangente de y. Y ahora entonces nos devolvemos. ¿Hasta dónde me devuelvo? Ok, entonces me voy a volver. Aquí me quedaría y logaritmo de 1 más y cuadrado menos 2 veces esta integral que acabamos de calcular. ¿Cuánto era? Y menos arco tangente. Entonces esto es y menos arco tangente. Listo. Y ahora, ¿por qué fue que calculamos esta? Esta la calculamos para hacer este cálculo. Pues aquí me va a quedar 2 veces, esta integral, que es la integral que está aquí abajito, sería 2 veces y logaritmo de 1 más y cuadrado menos 2 veces y menos arcotangente de y. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora devolvemos el cambio variable. ¿Quién era y? Y es raíz de x. Es decir, que la integral, la antiderivada que estamos calculando es 2 veces la raíz de x logaritmo de 1 más y cuadrado, pero y cuadrado es x, menos 2 por y, pero y es la raíz de x, más, ¿verdad? Menos con menos, me queda más, 2 veces la arcotangente de y, pero la y es raíz de x. Listo. ¿Y para qué era este cálculo? Este cálculo era porque estamos calculando esta antiderivada para calcular esta área. Bueno, ahora lo que tengo que hacer, usando el teorema fundamental del cálculo, sería evaluar en los límites del intervalo. Cuando la x vale 0, toda esta expresión vale 0, ¿no es cierto? Porque esto vale 0, y arcotangente de 0 es 0. Entonces, cuando evalúo en el límite de izquierda, en el extremo izquierdo, esto me da a dar menos 0. Y cuando evalúo en el extremo derecho, y aquí me va a quedar raíz de 4, raíz de 4, 2. No, perdón, raíz de 4 que es 2, entonces me va a quedar 2 veces, aquí no me va a caber en la expresión binaria, 2 veces la raíz de 4, que es 2, por el logaritmo de 1 más 4, que es 5, menos 2 veces la raíz de 4, que es 2, 2 por 2 es 4, más 2 veces la arcotangente
de la raíz de 4, que es 2. Entonces, el área de esta región, que ni siquiera sé cómo dibujarla, ¿verdad? No sabría muy bien cómo dibujarla, de 0 hasta 4, a pesar de que cuando X se aproxima a 0, tengo un techo infinitamente alto, realmente, ¿verdad? La pintura es finita. ¿Verdad? Entonces, la gráfica no sé exactamente cómo se ve este techo, pero es un techo que alrededor de X igual a 0 es alto, ¿no? Pero el área, la pintura que ocupo para pintarla es finita. Aquí en el chat. No, me preguntan que si va a haber receso. No, ¿verdad? Usualmente no hacemos un receso, sino que la clase es un poquito más corta. De hecho, ya vamos por las 2 horas, que es lo que usualmente pues, doy de clase. Entonces, más bien ya estamos por terminar. Este ejemplo fue un poquito extenuante, de hecho, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. De mi parte no, profe. Gracias. Ok, entonces quedemos hasta acá. Dice, ¿qué de ejemplo le quitaron las ganas de ya cálculo 3? Cálculo 3 es un curso que quita las ganas de muchas cosas. Las integrales de cálculo 3 son feas, ¿verdad? Siempre, sí, tienen toda la razón. Sí, yo esos apuntes los subo a mediación. Intento rayarlos lo menos posible para que sirvan de algo, ¿verdad? Pero a veces me dejo llevar y los rayo más de la cuenta. Pero sí, yo lo subo. Igual que el video, ¿verdad? Este video ahora, después de que se convierta en MP4, lo subo a YouTube y queda ahí en la lista de reproducción. Entonces, si no tienen alguna pregunta o dudas, nos veríamos el jueves. Luego. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, profe, por allá. Vean. Gracias, profe. Otro día. Gracias, profe.